contando todo el recorrer del pueblo de Israel y toda su vida. Y en el desierto, desde la salida de Egipto hasta la llegada a las orillas del río Jordán, son 4 libros, ¿no les parece? Estos son los libros, por ejemplo, empezando del Éxodo y terminando en el Deuteronomio. Y al terminar Deuteronomio, justamente Moisés termina de escribir el libro y terminado de escribir el libro, le entrega Moisés a los sacerdotes y le dice, este libro pónganlos al lado del arca del testamento, al lado del arca del pacto. Ahí, ¿para qué dice? Para que se lea este libro todas las veces al pueblo. Entonces, el libro era eso, y no vamos a decir que era solo 4 libros. Sin duda tenía que haber sido el Pentateuco, ¿no? El libro, porque Génesis es parte de la historia de los hijos de Israel. Y no creo que Moisés haya ignorado, tampoco haya hecho solamente desde Abraham. Sin duda que habrá dado un paso más atrás para recordar, por eso Moisés escribe 5 libros, porque el Pentateuco es de Moisés. Y no cabe duda que ese libro era el libro que estaba escondido, estaba perdido, estaba dentro de los escombros, que el pueblo se había olvidado. Ya el pueblo de Israel se había olvidado. ¿Y desde cuándo se olvidaron? Todo el tiempo el tiempo de Josué se mantuvo bien, en orden, todo estaba bien correcto. Entonces, ese tiempo se llevaba a cabo bien. Seguramente se habría leído en Silo la palabra del Señor y todo. Pero desde la muerte de Josué y los ancianos que le subsiguieron, desde luego a Moisés, a Josué, y murieron toda esa generación, entonces el pueblo inmediatamente se había ido corrompiéndose y se fueron desde luego fuera de las cosas sagradas. Se corrompieron, se volvieron a la idolatría, se convirtieron en hombres paganos, de modo que olvidaron al Dios de los cielos. Y olvidando al Dios de los cielos, entonces el libro estaba perdido. Ya no se acordaron más de leer la Biblia, porque claro, el libro, porque no dice en qué tiempo lo habían leído, porque ya no se ve que los jueces hayan leído el libro de Dios. Los jueces, como dice, cada quien andaba como bien le parecía, nadie se ocupaba de leer la Sagrada Escritura, sino que nadie se preocupaba tampoco por servir al Señor, sino que todos iban tras los dioses ajenos. Se voltearon totalmente al mundo, ¿no? De modo que ese libro estaba por ignorado. Sin embargo, cuando ya entra, desde luego, Samuel revive las cosas, ¿no? Samuel revive. Todo el periodo de Samuel, las cosas otra vez van en orden. El pueblo viene, deja el paganismo, deja la mundanalidad, y Samuel empieza desde luego a manejarlos durante todo el tiempo en que vivió Samuel, como profeta, como juez y también como sacerdote. Entonces él hace las 3 funciones y cumple con todo, y él gobernaba desde Dan hasta Berseba. Quiere decir, de un extremo hasta el otro extremo, en otras palabras, todo la nación de los hebreos él dominaba. A la muerte de Samuel entra desde luego como rey el rey Saúl. Bueno, el rey Saúl no dice nada las escrituras durante ese tiempo, pero tampoco todavía se siguen sirviendo al Señor, no tampoco se apartaron, no se alejaron los hijos de Israel del Señor. Y después, a la muerte de Saúl, entonces toma el cargo, desde luego, David. David, el llamado conforme al corazón de Dios. Y en el periodo de David, las cosas corren en regla, porque él hace cumplir toda la palabra de Dios, ¿no? Y como vemos, si leemos nosotros el libro de los Salmos, los hechos de David particularmente, David aborrecía a toda aquella persona que se alejaba del Señor, ¿no? Dice, yo aborrezco, dice, a todos los que se alejan de ti, le dice al Señor.
todos los que se alejan de la palabra de Dios. David empezó a apreciar la palabra de Dios como una de las mejores o los preciosos frutos, desde luego, como habla, como la miel que desciende del panal tan rica. Él dice, así es, dice la palabra del Señor. También aprecia él como un material, como un metal valioso, como una perla preciosa. Dice que la palabra de Dios es como el oro refinado 7 veces en horno de tierra, ¿no? Entonces, bien fundida, bien limpiada, purísimo. Entonces, estas cosas David había apreciado y apreció la palabra de Dios en toda su amplitud, y por eso tenemos mucho consejo de David en el libro de los Salmos, generalmente, ¿no? Entonces David fue uno de los reyes más grandes, considerado no por nosotros humanos, sino considerado por Dios. Dios considera al rey más grande, desde luego, ¿no? Por eso dice que no debemos jurar ni por la tierra ni por el cielo. ¿Por qué no debemos jurar por la tierra? Porque es la tierra del gran rey, dice, se refiere a David. ¿Y por qué no por el cielo? Porque es el trono de Dios. Entonces, por dos cosas. Entonces, son dos cosas que se consideran buenamente. Bien, después de esto entra Salomón. Salomón, un hombre, por supuesto, entró en su tierna edad, a los 17 años aproximadamente, a tomar el trono de David. Y cuando toma el trono de David, él no puede gobernar porque todavía era muchacho. Y a la muerte de su padre le dice, oye, serás muchacho, pero en cambio le dice su papá, esfuérzate, sé valiente, dice. Y le dice, sé hombre. Ya, ahí está diciéndole que tiene que ser un hombre, es un hombre, ¿no? Capaz de poder resolver todos los problemas y capaz de afrontar todas las inconveniencias de la vida que se le presente. Pero Salomón no estaba todavía capaz. Y a mí me hace recordar en mi propia condición. Yo cuando era de 22 años, la iglesia del Señor quedó sin ancianos. Y cuando quedó sin ancianos, yo no sabía quién va a ser el que se va a responsabilizar de la iglesia. La iglesia era grande. Y dije yo, ¿quién se responsabiliza de la iglesia? ¿Quién nos va a ayudar? Yo a la cuenta solía estar temeroso de Dios porque no sabía qué iba a hacer. Pero cuando el Señor quiere usarte, te usa. Nosotros no muy poco tiempo habíamos aparecido como el anciano de la iglesia, pero nunca habíamos ostentado serlo, ¿no? Pero Dios cuando te quiere usar, te usa. No necesita que algún hombre venga y te diga, tú vas a ser anciano. Porque los ancianos que se fueron de la iglesia, se retiraron del trabajo, se fueron a sus casas, a su pueblo o a la ciudad. Entonces no había, pero esos ancianos que se retiraron nunca dijeron, tú hermano vas a ser el anciano de la iglesia o tú vas a ser, porque si hubieran nombrado a dedo, dicen, a mí me dejaron, yo soy el anciano, yo tengo que hacer, yo tengo que resolver, pues yo mando, entonces hubiera tenido que mandonear él. ¿Por qué? Porque alguien le nombró. Pero como no nos nombramos por dedo humano, sino por la voluntad de Dios, somos lo que somos. Yo, por ejemplo, del hermano don Fernando, nunca pensé que iba a ser anciano, al menos que siendo, no teniendo la nacionalidad boliviana. Sin embargo, vemos, él está ahora como anciano de la iglesia. Y cuando el Señor quiere usarte, te usa. Puede usarte acá, te puede usar en otro país, en donde sea. El Señor te sigue usando cuando tú eres muy cumplido en todo lo que Dios te manda de ti. Entonces, Salomón era muy tierno y Salomón dice, se quedó con ese miedo a pesar de que su padre le había exhortado duramente a que afronte la situación. Él pensando, ¿qué hago si se me presenta una guerra con uno de los vecinos? ¿Cómo lo voy a encarar? ¿Cómo lo voy a encarar? Entonces estaba tan miedoso, diríamos así, y casi siempre quedó con ese miedo. Y por eso que cuando estaba en una noche de esos, fue a ofrecer sacrificio al lugar alto y empieza desde luego a suplicarle al Señor, Señor, por favor. Soy muy tierno, dice. Yo no sé cómo voy a poder sacar y meter al pueblo. ¿Qué debo hacer? No tengo la capacidad suficiente, dice, y necesito que me ayudes. Bueno, a esa su oración Dios responde y en la noche se le aparecen sueños y le dice, David, o digo, Salomón, ¿qué quieres que te dé?
Nosotros no sé qué pediríamos si el Señor nos dice, ¿qué quieres que te dé? No sé si pediríamos buenas cosas, o comodidades, no sé qué pediríamos, no lo sé. Pero Salomón no pide nada, no pide nada, absolutamente nada, solamente una cosa. Y dice, Señor, dame, dice, un corazón entendido para dirigir a tu pueblo. Un corazón entendido. Entonces el Señor le dice, bien, bien, Salomón dice, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste riquezas, fama ni fortuna, nada. Dice, bien. Entonces él le concedió desde luego la sabiduría. Pero dice, como añadidura, te doy fama, te doy la vida de tus enemigos, te doy la fortuna, todo te doy. Y fue el hombre más rico también, no solo fue el más sabio, sino que también fue el más rico, ¿no? Entonces Salomón obtuvo, pero pidió él una cosa. Es una cosa que tú pidas a Dios y una cosa, y es otra cosa que Dios te rodee de favores. Por eso seguramente la palabra de Dios dice, primero busquen el reino de Dios, primero las cosas de Dios, como Salomón. Y después las demás cosas vienen pues por regalo, como Dios les regaló a Salomón. Y Salomón fue un hombre muy afortunado, ¿no les parece? Eso. Después de Salomón, yo digo, anduvo bien, pero hasta el 50% de su trayectoria en la vida cristiana. 40 años reinó Salomón. De los 40 años, 20 años lo dedicó al Señor, buenamente sirviendo, construyó el templo, hizo todo lo que su padre había deseado que se haga, lo hizo al pie de la letra. El Señor Dios dijo que tu hijo Salomón me va a construir la casa, obedeció y construyó la casa. Lo dedicó a la casa. Terminó todo ese trabajo, construyó su casa de él, construyó las otras casas, todo, y terminó ahí todo. Una vez que terminó todo eso, empezó a declinar y empezó a apartarse del Señor. Empezó desde luego a construir ídolos en los lugares altos. ¿Y qué es eso? Una provocación. Eso, desde ese entonces, Salomón, yo digo, Salomón es el culpable para que entre la idolatría al pueblo de Israel. Él es el culpable. Ahí entra la idolatría. Más antes no había idolatría. A pesar de que no eran tan buenos como el profeta, o digamos, de Saúl y otros, pero no habían metido en nadie la idolatría al pueblo de Israel. Pero Salomón fue uno de los que metió. Obvio que no él, pero tiene que ser él. ¿Por qué? Porque él empezó desde luego a buscar primero mujeres impías. Tomó mujeres impías de todos los pueblos. Y esas mujeres impías, cada uno de ellos vinieron cargados de su ídolo. Y le dijeron, Salomón, necesito que me acomodes en un lugar más preeminente a mi ídolo, a mi Dios. El otro dice, Salomón, quiero que me la pongas a mi Dios en un lugar preeminente. O sea que todo el mundo le daba preeminencia a sus dioses y Salomón, haciendo caso a las mujeres, empezó a construir lugares en lugares altos, ciertos lugares donde se tienen que ofrecer sacrificios al Dios de este mundo. ¿Y qué de Jehová Dios? El Señor se le aparece y le dice, Salomón, yo te dije que tú andarías en mis caminos, en los caminos de David tu padre. Arrepiéntete y vuélvete y haz. A pesar, si no dice, voy a cortar el reino, tu reino, voy a dar a tu vecino, a otro el reino. Y Salomón no se arrepintió. Imagínense, no se arrepintió, siguió los caminos de sus mujeres, el camino de sus ídolos. Y no se arrepintió y murió en su terquedad, murió en su vida desperdiciada
sirviendo a los ídolos que sus mujeres le habían importunado para que él adorase. Entonces, desde ese entonces entra el paganismo. De ahí entra la idolatría. Después Roboam continuó su hijo. Y todos los demás reyes. Han habido reyes buenos y ha habido reyes malos. Pero más han habido reyes malos que reyes buenos. Y aquí ahora llegamos Josías o Ezequías, uno de los mejores reyes. También que hizo lo correcto de las dos cosas. Ezequías, o digo también Josías, bueno, que vació todo vació, limpio dejó. Pero yo no me explico, hermanos, cómo un hijo podría hacer tanto que provoque a su padre, ni honrar a su padre, ni honrar a Dios. ¿Qué hijo más contumaz, qué hijo más rebelde podemos ver en estos hijos que tiene, como es Joacás, o como es, por ejemplo, Manasés? Son tan rebeldes y que hicieron lo peor. En Jerusalén hizo lo peor, era Manasés. Y por el pecado de Manasés, Dios había determinado que castigaría a Israel y que no va a perdonarlos. Josías quiso enmendar todo eso, limpiando y barriendo todo de Israel lo malo. Pero Dios dijo, no. Dice, yo en tus días voy a estar bien contigo. Tú vas a ir bien y vas a ir a descansar bien con tus padres. Pero voy a sancionar y voy a castigar. Y lo que Dios dice, ya les dije, se cumple al pie de la letra. Nadie lo va a decir no. Entonces, este hombre Manasés hace todo impíamente, y ahora lo vemos acá, desde luego al hijo de Josías, a Joacás, otro idólatra. Imaginar, yo digo, ¿y con cuántos años? Está con 21 años para gobernar. Pero ¿cómo con 21 años no ha visto lo que su padre ha hecho? ¿No ha entendido cómo es el servir y obedecer al Señor? ¿Será tan testarudo y tan rebelde? Era enemigo, en otras palabras, se constituye enemigo de su propia familia, de su propio padre. Y deshace las cosas hechas de buena manera. Esto es lo peor que pudo haber hecho, desde luego, Joacás. Bueno, llegamos ahora a Joacín. Joacín, el hijo de Joacás. Bueno, lo que yo puedo decir de Joacín es, como quien dice la escritura, de tal tronco, tal madera, o en otras palabras, es decir, de tal palo, tal astilla. Si los padres han sido paganos, idólatras y malos, bueno, los hijos, no cabe duda, tendrían que haber sido lo mismo, o peor. Este joven, aquí vemos, por ejemplo, en Joacín, ¿qué vemos primero? Primero vemos la idolatría. 2, vemos el orgullo. 3, la soberbia. 4, la rebeldía. Y 5, la desobediencia. Estas cosas tiene Joacín. Estas 5 cosas tiene. Y dice la palabra de Dios, leemos ahora, dice, en su tiempo subió, dice, en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Nos enseña que Joacín estuvo haciendo el servicio al Señor de una manera tan rebelde, y Dios ya había preparado, desde luego, a Nabucodonosor. Dice que en su tiempo, hay tiempos, en aquel entonces tenían tiempos donde los reyes salían a la guerra, no salían en cualquier tiempo. Creo que salían después de las cosechas, después de todo, y había un tiempo libre, como aquí los tenemos nosotros. ¿No les parece? Cuando llegamos, desde luego, a la época de la cosecha, desde ahí hasta el periodo de la siembra, hay un espacio que se llama el invierno. En ese tiempo, entonces ellos ocupaban un tiempo así para que en ese tiempo vayan y conquisten reinos.
Y aquí se da la tarea, desde luego, Nabucodonosor, movido no por su propio instinto, sino movido por la voluntad de Dios, va justamente a conquistar, a sitiar a Jerusalén. Y este hombre, con la soberbia que tiene, lo quiere resistir, pero no pudo, porque Nabucodonosor tuvo un ejército mucho mayor que ellos. Y además de eso, estaba la mano de Dios con los babilonios. Entonces agarra, desde luego, Nabucodonosor, lo agarra a Joacín y se la lleva. Y se la lleva ¿a dónde? A Babilonia. Y en Babilonia, este hombre, ¿qué hace? ¿Cómo va? ¿Va como uno de los hijos de los reyes? ¿O va como el rey con privilegios? No. Dice que le hizo su siervo. Siervo viene de la palabra servidor, ¿no? Y creo que él era un sirviente. Entonces vemos acá que si nosotros somos rebeldes, o que si Joacín ha sido rebelde, su rebeldía precisamente le costó muy caro. Pero no solo fue rebelde contra el rey Nabucodonosor, sino que fue también rebelde contra Dios, porque estaba rebelado contra Dios, porque él no tenía a Dios en su vida. Dios en su vida, en su mente, no existía. Estaba olvidado. Entonces Dios paga a cada quien su justo premio. Y de modo que la soberbia de este hombre hizo que venga Nabucodonosor y lo lleve. Y siendo un rey, estando en un lugar de jerarquía, de una altura, ¿dónde baja? Baja a refregar o fregar el piso. Como sirviente habrá ido a barrer y limpiar el piso del palacio del rey Nabucodonosor. O quién sabe, habrá ido a la cocina, no sé dónde. Pero lo cierto es que él fue allí y fue siervo. Este como siervo no se conformó, no estaba de acuerdo. Mantenía, sigue su odio, su rencor, su rebeldía, no solo contra Dios, sino contra Nabucodonosor. Vuelve después de 3 años de sirviente. Y cuando él vuelve, otra vez se pone al trono, otra vez a juzgar a Israel. Pero en esta oportunidad él se rebela contra Nabucodonosor. Pero en esta oportunidad dice la palabra de Dios así. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Escuchen bien. Pero, dice, Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces, aquí se cumple la profecía. La profecía está dicha por el profeta Jeremías. Jeremías había ya hablado de acuerdo a capítulo 25, Jeremías 25, ¿no? A ver, leamos Jeremías capítulo 25, ¿no? Y los versículos 2 al 11 dice de esta manera. Jeremías 25. Y dice así. A ver, dice, palabra de Jehová vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Joacás, rey de Judá, y el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En cuanto habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido más bien a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis.
la rebeldía, ¿no les parece? El endurecimiento, la dureza de corazón, el tapar los oídos a la palabra de Dios, ¿no? Y dice, desde el año 13. Ahora, el versículo 4 es, envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde el temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaréis vuestro oído para escuchar, ¿no? ¡Qué rebeldía! Cuando decían, volveos ahora a vuestros caminos de la maldad, de vuestras obras, moriréis en la tierra que os dio, moraréis en la tierra que Jehová os dio, a vosotros, a vuestros padres, para siempre, y no vais en pos de dioses ajenos, sirviendo y adorándole, y no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traerá contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y las pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Haré que desaparezcáis de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto y sirviendo a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, el castigo bien merecido. Yo digo, un castigo bien merecido. Bien merecido. Porque no había otra razón. Y miren, ¿cómo dice? Yo estoy hablándoles. Y Jeremías dice, son 14 años. Les he venido hablando, dice, pero ustedes nunca han querido escuchar. Y a mí me hacen pensar algunos amigos que yo conozco. Se le habla de la palabra, pero nunca quieren atender y nunca quieren escuchar. Y seguimos en la maldad. Siguen en la maldad. Yo digo, por ejemplo, aquí en Bolivia, creo que todo el mundo sabe la palabra del Señor. Porque en todas partes se predica. En cualquier parte vas a encontrar un cristiano. Sea pueblo pequeñito o grande, y vas a encontrar siempre una iglesia. ¿Y cómo no la gente se vuelve? Y yo me pregunto, por ejemplo, hay personas ancianas, la gente que va a decir, ese caballero está ya mal, podrías hablarle para que se vuelva al Señor, me recomiendan, a mí me dicen, vamos, te vamos a llevar, anda a hablar. Muy bien, vamos. A ese anciano que está obviamente con pocos días de vida, y vamos y les hablamos con cariño, con tanto hacerle entender. Si habla el quechua, en quechua, con detenimiento, con palabras, y tratando de hacerle entender. Pero, ¿qué sucede? Dice, sí, 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 pero dice, entrega tu vida al Señor, dice. Todavía despuesito. ¿Cuándo es despuesito? Le digo, mira, si estás al borde de morirte, mi amigo, le digo, ¿qué despacito más ya hay? Sí, dice, pero tengo que hacer todavía alguna cosita a mis hijos. ¿Pero qué te está importando? Yo digo, ya de tus hijos, ni nada, tú ya no tienes la capacidad de hacer nada. Lo que puedes hacer a tus hijos sería mejor si tú te entregas al Señor. Bueno, pues más bien vas a orientar con la palabra de Dios. Pero, ¿cómo el diablo ha endurecido? No se convierte y no se convierte. He tenido la oportunidad de volver una vez, otra vez, pero no, sigue así. Tampoco el Señor la ha matado, ¿no? No, sigue en vida, pero no quieren convertirse al Señor. Y este pueblo, yo creo que así debe ser. Así debe ser. No quiere convertirse al Señor. 14 años, dice, yo les he predicado, dice Jeremías. Y aún sigo predicándoles. Entonces, mira, por todo ese tiempo de prédica,
se dedicó a un pueblo directamente predicando y no se convirtieron. ¿Qué se llama eso? Rebeldía, soberbia, ¿no les parece? El hombre hoy en el día se siente capaz. No quiere que otro sea más superior que él, sino que él se siente siempre ser superior, ¿no? Soberbio, altivo, orgulloso, vanidoso. Esa es. Y nadie quiere bajar los humos, diría yo así. Todos quieren estar siempre arriba y no quieren estar abajo. ¿No? Pero no es eso, no es lo correcto eso. Por ejemplo, vamos a ver un poco de lo que dice acá. Vamos a ver con relación, desde luego, a lo que es la soberbia. Dice así: quebrantaré la soberbia, perdón, no lo sé del libro, ¿no? Estamos en Levíticos, capítulo 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como el hierro y vuestra tierra como bronce. Pero alguien me va a decir, hermano, no hemos visto nosotros que Dios haya hecho así. Yo les digo, cuando en el tiempo de los jueces, el Señor usó que no había comida. En el tiempo de acá, 3 años y medio, cerró los cielos, lo hizo como hierro, como se dice. Y la tierra dura, como piedra. ¿Por qué? No había lluvia, no había arada, no había nada. En otras palabras, no había invierno, verano y primavera. ¿Por qué? Porque si no llueve, no hay primavera, ¿no ve? Porque nunca una flor no va a nacer. Sin lluvia no hay nada. De modo que todas estas cosas sucedieron. ¿Por qué? Por la soberbia del rey Acán. Por la soberbia del pueblo de Dios. Y dice aquí, eso va a ser. Pero dice la otra escritura, Números capítulos 15, 30. Más la persona dice que hiciere con soberbia, dice, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. La soberbia, hermanas y hermanos, toca el corazón de Dios. Ultraja el corazón de Dios. Es una provocación a Dios. Es como que si un dardo lo llegara. ¿Qué hace usted cuando alguna vez si tiene hijos o hijas? ¿Qué hace usted, por ejemplo? Está adorándole a su hija, cuidando, protegiendo por todo. Y que la hija en un momento de este diga, mamá, déjame por favor. ¿Qué haces tú? No, hijita, ¿qué haces? No, mamá, ya me tienes fastidiando, déjame. Seguro que vos entras a tu casa y te pones a llorar hasta no poder. ¿Por qué? Porque has provocado, ¿no te parece? Te han herido. Porque una respuesta así no es satisfactorio. No es satisfactorio. Y si nosotros le provocamos a Dios con nuestros hechos, con nuestras rebeldías, y lo peor de las cosas todavía, como decirle, Jehová Dios, fíjate, este es mi Dios, mejor que tú, sin duda, pues no, porque si le estoy adorando a otro, le estoy diciendo que es mejor que él. Y ahí yo digo, ese se llama testarudez, necedad, impiedad. Necedad digo, ¿por qué? Porque el hombre es necio, es del todo, perdónenme decir el término, es tonto. ¿Por qué digo tonto? ¿Cómo puedo yo hacer que esta mesa sea mi Dios? Si yo tengo que cargarla, tengo que levantarla, tengo que lavarla, tengo que buscarla. ¿Cómo si él está queriendo de mis servicios y voy a pedirle, dame dinero? No me va a dar nada. ¿Qué me va a dar él? No tiene nada que darme. No le parece. Eso se llama la peor testarudez, que uno tenga que servir a un objeto inerto, que no tiene vida. Y decirle a Dios, este es mi Dios. ¿Sí? Poco o nada. Y si hacemos una comparación, podría él pensar, a ver, si tú eres Dios, haz llover, trae el frío, trae la lluvia, trae el invierno, el primavera, el verano, el otoño,
tráeme la cementera, tráeme el agua, tráeme todo. Y no te va a dar nada. No sé hasta dónde los humanos somos tan débiles como para entender o para no entender que Dios nos habla. En otras palabras, hemos heredado la soberbia del enemigo. No. Por eso que el Señor Jesús a los judíos les dijo claramente en el capítulo 8 de su libro de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no cabe duda, yo acepto. Yo acepto perfectamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo un día he sido también hijo del diablo. Y como todos nosotros, porque servíamos al diablo, a los ídolos, servíamos a otras cosas. La soberbia hiere al Señor. El orgullo hiere al Señor. ¿No? Entonces, no es conveniente. Ahora, luego dice Salmos 31, 23, o Proverbios mejor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. ¿No? Entonces, la escritura es claro. Jehová dice, aborrece el mal. Dios no se complace en la injusticia. Dios no se complace en la suciedad. Tenemos que entender de que Dios dice, sed santos. Yo soy santo. Entonces, si es santo, no admite él ninguna suciedad. Él es del todo puro. ¿No? Él tiene las vestiduras blancas como la nieve, las vestiduras de la justicia, de la santidad. Y no va a admitir, desde luego, ninguna injusticia, ni ningún pecado, ni ningún mal. Y aquí dice, aborrece el mal. ¿Y cuál es ese mal que más aborrece? La soberbia. ¿Y qué más? La arrogancia. Hombres arrogantes, orgullosos. No, eso no. Ahora, para nosotros es una buena lección porque no nos deja otra cosa aquí, Joacín. Casi aquí termina su historia, ¿no les parece? Entonces, ¿qué hace? Joacín nos deja solamente como ejemplo para decirnos que no seamos así como él. No seamos como Joacín. No seamos soberbios. No seamos vengativos tampoco. Sino que aprendamos a saber obedecer a Dios y hacerle un servicio adecuado. Pero algo más, dice también las escrituras en Isaías 2:17. La altivez, dice la altivez del hombre será abatida. Antes de la caída es la altivez de espíritu, ¿no? Entonces, luego dice aquí, ¿no? La soberbia de los hombres será humillada, solo Jehová será exaltado en aquel día. Hablando del día venidero. Hablando del día venidero. Y Jeremías 13:9 dice, así ha dicho Jehová. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Y dónde vas a servir? Ya hemos leído acá en Jeremías, en Babilonia, por 70 años. Y si vamos al libro de Lamentaciones, vamos a ver ahí cómo el pueblo de Israel se lamenta, cómo llora. Dice, por un bocado de pan extendimos la mano. En el libro de Esther, si han tenido la oportunidad de leer, Mardoqueo se sentaba en la puerta como mendigo, cuidando, por supuesto, a su sobrina Esther, ¿no? Mardoqueo, o digo también Amán, era el enemigo de los creyentes. Él quería terminar con todos los judíos. Quería acabar. Pero Dios es bueno, todavía aún tuvo piedad de Jerusalén. A través de Esther y Mardoqueo libróla en
Babilonia a los hijos de Israel. Pero tenemos que entender de que la soberbia no nos va a llevar a un buen lugar. A nosotros, Santiago nos habla en su evangelio, desde luego digo en su carta o en su epístola, dice 4:6, pero dice, él da mayor gozo, ya, mayor gracia más bien, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes siempre estarán en un lugar bien alto y en una buena posición, pero los soberbios siempre estarán abajo, ¿no? Y a mí me hace recordar cuando le dice al pueblo de Israel, dice, tú nunca serás cola, sino cabeza. Siempre dice cabeza. Pero para ser cabeza, ¿por qué? Si Dios les está diciendo que tienen que ser cabeza, pero estos hombres no pudieron obedecer. La desobediencia es otro de los defectos del hombre que tiene, del Hijo de Dios, ¿no? Dice, tú siempre serás cabeza y nunca vas a ser cola. Y le dice después, tú siempre vas a estar encima y nunca abajo. El cristiano siempre estará arriba y nunca abajo. Y nunca procuremos quedarnos abajo. Y si alguna vez vamos a estar abajo, es por nuestra desobediencia, es por nuestra soberbia. Este pueblo en ese momento estaba yendo a Babilonia para estar abajo. Pero a los que temían, los temerosos, ¿dónde estaban? Hagamos también una comparación ahí entre judíos. Por ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Nehemías y otros. Daniel, ¿dónde estaba? Como estaba, por ejemplo, Esdras y otros. Estos hombres estaban en puestos elevados, estaban en el gobierno, usando, desde luego, poderes. Bueno, ellos temían a Dios, obedecían a Dios, eran temerosos de Dios. Nunca se habían inclinado ante un ídolo, ni se querían contaminar con sus comidas. Ustedes saben que Daniel, cuando por ejemplo va, los escogen, dicen a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, 4 hombres, y le dice, bueno, que coman la comida del rey. Y les dio porciones, semejantes pedazos de carne, con vino y todo. Y Daniel dijo, no, nosotros no vamos a comer esto. Agarraron al que les tenía que atender y les dicen, Señor, dice, nosotros no nos preparas esto. Denos agua para beber y denos solamente legumbres. Eso nomás. Todo lo que hay carne, quédate con él. Todo lo que es bueno, la comida del rey, quédate. Pero el hombre le dice, pero van a estar flacos y a mí me van a hacer el problema. Él dice, pruébalo con nosotros, pruébalo con nosotros. No te preocupes de eso, pruébalo con nosotros. Y cuando probaron, ellos estaban más robustos que los otros, comiendo legumbres solamente. Pero ellos no quisieron contaminarse. Y cuando tú estás de parte de Dios y con Dios, Dios te bendecirá, te hará grande, te hará feliz, te dará lugares de gran posesión. ¿Y qué posición tomaron ellos? Fueron gobernantes, grandes hombres. Hasta segundo del reino creo que ocupó Daniel. Imagínense, logró conquistar grandes cosas, pero porque se humilló y estuvo él delante del Señor obedeciendo su palabra, haciendo la voluntad de Dios. Pero Joacim, ¿dónde está? Joacim atado con cadenas de hierro está en Babilonia. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Y continuamos en la lectura, dice, por ejemplo, casi los leo el libro de Jeremías. Ya, dice, pero Jehová dice, envió contra Joacim tropas. Ya hemos leído. Ciertamente vino estos contra Judá y por mano de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar.
los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo está en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Vemos entonces Manasés. Les decía yo al inicio, Manasés fue uno de los reyes más perversos que tuvo desde luego en Israel. El hijo de Josías. Por eso yo no me explico cómo un padre tan bien obediente, sumiso a Dios e íntegro, y un hijo que ha hecho lo peor que pudiera haber hecho, enojándole a Dios definitivamente. Y haciendo que la gente siga ese camino, y por el cual pagan justos por pecadores, como quien dice el dicho, ¿no? Pagan justos por pecadores. O sea que no todos eran pecadores, no todos eran igual, pero por culpa de uno, todo el pueblo tenía que ir a Babilonia para justamente pagar las consecuencias del pecado, si no es de ellos, de otros, pero fueron todos ellos. Pero también todos ellos adoraron a los ídolos. La idolatría estaba plagada en todos ellos. Y la malicia estaba pegada en cada uno de ellos. Y como que el hombre siempre busca más, se recrea en la malicia que recrearse en las cosas del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado ser cristianos? ¿Y a cuántos de nosotros también podríamos decir, habremos retrocedido atrás? ¿No? Porque hay mucha gente que se va atrás, se vuelve atrás. ¿Por qué? Porque le gusta todavía el mundo. Y cuando se cansa, otra vez vuelve para decir que voy a servir al Señor. Quiero que me restauren. Eso no es correcto. Cuando tú te pongas a obedecer y servir al Señor, sírvele. Yo veo gente joven. Estos jóvenes tienen que aprender a servir al Señor, a hacer compromisos leales y fieles y consecuentes. Prepárense. El trabajo para el Señor es tan lindo, es tan hermoso trabajar. ¿No ven en la radio, la televisión, donde sea, hay hombres tan hermosos, tan brillantes en su prédica? No estoy diciendo que copien de las denominaciones o de las personas que predican un evangelio diferente. Nosotros predicamos el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Otros predican de su ideas humanas. No, nosotros no nos vamos a ir a eso, pero sí vayamos a escuchar la palabra del Señor. Yo he escuchado algunas predicaciones de algunos hermanos, pero qué hermoso, qué lindo, qué bien trazan la palabra de Dios. Y hay que buscar, hay que saber seguir esos pasos también, ¿no? Tenemos aquí buenos enseñadores. La iglesia tiene buena gente, harta gente, tiene enseñadores que enseñan bien. Yo creo que hay que prepararse. Y yo digo, hay que prepararse. Y lo peor, lo bueno que tiene aquí la iglesia es, está rogando. Prepárense en un ministerio, otro ministerio, otro ministerio. La iglesia aquí es libre y dice, crezcan. El problema es que tú y no queremos, ¿no? Cuando no queremos, no lo hacemos, pues. Pero el no querer también es desobediencia, ¿no? En otras palabras, se convierte también en rebeldía. Entonces, es bueno, hermanos, no, o sea, copiemos de este Joacim, ¿qué cosa? Lo malo que tiene, pero no para practicar, sino para aborrecer, hermano. No ser como Joacim, no ser como Joacás, no ser como Manasés. Ya, esas personas, esos reyes, hemos estudiado todo y estamos acabando el libro de los reyes, ¿no? Ya falta un capítulo más para terminar. Y yo les digo, seguro que hemos aprendido de tantos reyes, porque 19 reyes que tiene el pueblo de Judá, Jerusalén, y 19 reyes que tiene el rey del norte, igualín. Entonces, ¿de cuánto hemos aprendido? ¿De cuánto hemos aprendido entonces? 19 más 19 serían 38. O digo, a ver, 19 más 19, sí, 38. 38 ejemplos de reyes hemos tenido para que de ellos los aprendamos. Y hay que ver a cuál de ellos tenemos que seguir. ¿Cuál de ellos hizo lo correcto y cuál es bueno seguir? Para eso estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando porque solamente queremos darnos la tarea de correr el libro y solucionado, ¿no les parece? Tenemos que sacarle provecho de nuestro estudio de todo este tiempo de los reyes.
Si entran a estudiar crónicas, vamos a repetir de los mismos 48 o de 38 personas también. Son los mismos y los mismos hechos también, ¿no? Entonces, hermanos, yo os digo hasta aquí nuestro recorrido bíblico o estudio y el Señor bendiga grandemente, hermanos. Buenas noches y gracias. Gracias, hermano Rufino. Me llama la atención el primer versículo del capítulo 24 que estamos leyendo. Cuando Joacim dice, en un tiempo subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Es interesante poder ver. Generalmente los hombres buscamos libertad, ¿no? Hemos sido libertados de aquí para allá. Hermanos, les digo algo. O servimos a Dios o servimos al pecado. No hay un término medio, hermanos. En este caso, Joacim decidió servir por 3 años a Nabucodonosor, en vez de haber decidido servir a Dios. Si servía a Dios, no hubiese servido. Es igual, hermanos. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Ahora le servimos al Señor, no le servimos al pecado. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor, nos ministras. Señor, podamos atesorar en nuestro corazón lo que tú hablas, Señor. Y sobre todo, Señor, poner en obra todo lo que tú nos enseñas. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.